interesante, muy práctico, pero también muy teórico a la vez, y que van a estar utilizando mucho en el hospital. Básicamente, la química y la hematología es lo primero que uno aprende a dominar en el hospital, en las visitas sobre todo, junto con la historia clínica. Cuando uno presenta un caso, presenta al paciente o a la paciente que tiene asignado, le van a preguntar cómo estaban los laboratorios al ingreso, qué laboratorios tiene actualmente, le van a pedir a uno que le haga nuevos laboratorios y uno tiene que estar bien informado de todo esto porque siempre que alguno de estos está alterado, va a tener uno que tomar alguna decisión, tomar alguna conducta con el paciente para evitar que vaya a ocasionar efectos nocivos en el mismo. Entonces, hablar de la química y de la hematología en el contexto de pregrado va a tener los siguientes objetivos. Primero, que ustedes tengan un abordaje inicial a la aplicación clínica de los laboratorios, ¿verdad? Ya cuando estén en el hospital ya es muy rutinario, ¿verdad? Ya fácilmente dicen, doctor, mi paciente está hiperglicémico, ¿qué le hacemos? ¿Verdad? O, doctor, mi paciente hoy está hipoglicémico, ¿qué le pongo? O incluso ustedes mismos podrían decidir al momento de una hipoglicemia específicamente, le pongo un dextrosa para empezar a tratarla, ¿verdad? O le digo que coma algo para repetir esa glucosa y ver si ya está normal. También identificar la utilidad de los laboratorios para el diagnóstico de diversas patologías. Obviamente cada patología va a tener ciertas alteraciones específicas a nivel de laboratorios. No, no siempre todas las pacientes se van a comportar de la misma forma, ¿verdad? A veces un paciente con una glucosa en 60 va a estar como que sin nada, y un paciente con glucosa en 60 podría estar también con mucha cefalea, con náusea, incluso vómitos, ¿verdad? Entonces, cada patología o cada alteración del laboratorio se puede manifestar de distinta forma en algunos pacientes. También es importante conocer los aspectos básicos de los laboratorios en el área hospitalaria. Ay, perdón, le voy a quitar el volumen a mi teléfono. Y ahorita te leo, Mel. Ok, gracias por avisarme, Mel. Y finalmente, interpretar clínicamente lo que está reportado en un laboratorio sanguíneo, ¿verdad? En una hojita de laboratorio yo lo que voy a tener son números, pero me corresponde a mí como médica el identificar si está o no alterado y si voy a necesitar tomar alguna decisión, alguna conducta con mis pacientes o no. Estos son los datos, ¿verdad? Aquí tienen ustedes me olvida que tengo ahora esto. De este lado tienen su química, de este lado tienen su hematología y cada una me va a dar distinta información. Estos laboratorios no tendrían por qué surgir mágicamente, ¿verdad? Yo los debería haber pedido, pero de repente, esto es algo que pasa muy seguido, alguien nos dice, mire doctora, es que yo me hice estos laboratorios, ¿será que me puede decir qué tengo? Pues no, ¿verdad? Con unos laboratorios yo no le voy a poder decir exactamente qué tiene, le voy a poder decir, bueno, está alterado esto, pero no necesariamente le voy a dar un diagnóstico. A mí, siempre que me mandan un examen de laboratorio así, me dicen, mira, ¿me puedes ver estos laboratorios? Les digo, los voy a ver en un ratito, pero cuéntame por qué te los hiciste, ¿verdad? Para poder tener una idea inicial de si realmente voy a encontrar alguna alteración según lo que me está comentando esta persona. O si probablemente no era el laboratorio indicado, ¿verdad? Porque muchas veces es como, me voy a hacer una hematología para ver si no tengo anemia, ¿verdad? Y de repente los glóbulos blancos altísimos, ¿y qué pasó? Entonces hay que primero tratar de explicarse uno mismo por qué voy a pedir estos laboratorios o por qué esta persona o por qué este médico o médica le pidió estos laboratorios. A veces en el hospital vamos a tener a un paciente que tiene un montón de exámenes y deberíamos de hacernos la pregunta, ¿por qué tendrá todos estos exámenes?
qué estaría pensando quien se los pidió. Y lo mismo cuando leemos un caso clínico. Esto creo que en el semestre pasado se los mencioné, que cuando leemos un caso y vemos los laboratorios que tienen, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué le pidieron esto? ¿Por qué le pidieron una hematología? ¿Qué querían o qué esperaban encontrar? Cada uno de estos laboratorios, entonces, o de estos datos surgen de una muestra sanguínea, ¿verdad? Y esas muestras sanguíneas nosotros las vamos a estar tomando de un acceso venoso normalmente. Este tubo que aparece aquí es el tubo de química y se dan cuenta que esta muestra está separada, ¿verdad? Está coagulada, tiene un paquete celular en la parte de abajo y tiene el plasma arriba. Esta parte de aquí es el plasma, ¿verdad? Lo amarillo, lo que tenemos ahí es el plasma y la parte de abajo es el paquete globular o celular. Y el tubo de hematología es este que tenemos aquí. Este es un tubo que tiene un anticoagulante que se llama EDTA y nos interesa que esta muestra no se coagule porque necesitamos, si nosotros vamos a buscar o a cuantificar plaquetas, no podemos tener un coágulo ahí, ¿verdad? Porque en un coágulo no vamos a poder contar las plaquetas. Además que estas muestras se meten a unas máquinas que si tienen un coágulo se tapan, igual que pasaba con la máquina de gases. Aquí ustedes tienen un ejemplo de qué es perdón, esa hojita que les pongo acá. Es un ejemplo de la papelería que existe en el Roosevelt. Cuando ustedes toman una muestra, la tienen que rotular con los datos del paciente y ahí le van a poner el nombre, el servicio en el que está, el registro del paciente según como el número que tiene en su carnet. Entonces, en esta parte de aquí pondríamos los datos del paciente, ¿verdad? Su número de registro y no estoy escribiendo nada, solo estoy poniendo ahí el ejemplito. Y el servicio en el que está, ¿verdad? La UM o la medicina C, medicina A, cirugía B, etc. Y luego en esta hojita básicamente lo copio, ¿verdad? Coloco aquí el nombre del paciente, su número de registro y el servicio en el que está, urgencia de mujeres, ¿verdad? Y voy a dejar la muestra, le coloco aquí qué es lo que necesito que le hagan, ¿verdad? Si yo necesito, se me fue una Q. Si yo necesito si yo lo que voy a pedir es una química, entonces ahí le pongo qué necesito y escribo ahí, quiero una glucosa. Entonces, cuando el laboratorio vea el tubo y vea la orden, va a decir, ok, a esta muestra solo le vamos a correr una glucosa, ¿verdad? Y ahí dependiendo de qué sea lo que yo necesito. O si yo lo que necesito es la hematología, entonces pongo ahí hemato más velocidad de sedimentación si la necesitara. Y si el último tubo que me aparece ahí, el celestito, es el tubo de tiempos, que como les había dicho, no vamos a hablar mucho de este. Entonces le pondría TP, que es el tiempo de protombina, el TPT, que es el tiempo de tromboplastina, y el INR, que es un índice de coagulación. Y obviamente los datos de su fecha y creo que eso es lo que piden en esa hojita. Ya después, como les digo, esto se vuelve rutina, ¿verdad? Ya le saqué laboratorios a todo el servicio de donde es que uno saca un montón en la ginecología, para que las pacientes tengan egreso, todas tienen que tener una hematología y una química, entonces todos los días está uno sacándole sangre a todas las pacientes, ¿verdad? Entonces ahí se reparte uno, según quienes están en el servicio, cuántas pacientes le toca pinchar y ahí está llenando todas estas hojitas para irlas a dejar. Bueno, entonces empecemos a hablar ya propiamente de los resultados. Recordemos aquí cuáles eran los componentes de la química básica. Entonces, uno de los componentes nada más. ¿Quién me quiere dar el primero? ¿Hemoglobina? De la química básica. Ah, La perdón. hemoglobina es de pH, no lo pedimos en la química. Glucosa, Potasio, Glucosa. sodio. Okay, empecemos con la glucosa, ¿verdad? La primera prueba que lleva la química básica es la glucosa. Al final va a estar la tabla con los datos bien escritos. Aquí solo es para que lo vayamos armando. ¿Cuál es el rango de referencia, el valor normal que deberíamos de tener nosotros la glucosa? 70. En ahí. Eso es ¿Quién en dijo? ayunas.
Sí, sí, siempre la glucosa sí es importante que nos acostumbremos que siempre el valor de referencia va a ser en ayunas. Eh, y tenemos que estar nosotros conscientes de que si le pedimos una glucosa al paciente que acaba de ingresar, sabemos que no es una glucosa en ayunas, sino que es una glucosa al azar. Pero utilizamos el rango de referencia eh, en ayunas para ver si el paciente está hiper o hipoglicémico, que ya me adelanté ahí. Alguien había dicho 70, ¿quién había dicho 70? Yo. ¿Quién? Yo, perdón. Perdón. Ah, Carla, ok. Ajá, 70 es el rango inferior y el superior. 110. 110. 110, exactamente. Ese es el rango que normalmente nosotros utilizamos. Puede variar de laboratorio a laboratorio, pero normalmente ese es el rango que a uno se le queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno hace solo un glucómetro, eso es una particularidad de la glucosa y hay otras pruebas que también las podemos medir, no necesariamente tomando una muestra completa sanguínea, sino que en una gotita de sangre. Entonces, cuando nosotros hacemos un glucómetro, no vamos a tener un resultado impreso, ¿verdad? Y por lo tanto no nos van a dar ahí los rangos impresos también, sino que nosotros vamos a tener que tener este valor en la mente, ¿verdad? Le hice un glucómetro a mi paciente y me salió 70, está algo al límite, ¿verdad? Que ya comió, ya desayunó, a qué hora fue la última vez que comió algo, etcétera, ¿verdad? Tiene alguna molestia, algún síntoma y así. Y si está por arriba de 110, pues ya debería ver otros factores que puedan existir de riesgo para valorar hacer más laboratorios o no. Si el valor está por debajo de 70, ¿cómo lo interpretamos entonces? Como Ya, hipoglicemia. Hipoglicemia. como hipoglicemia. Y si está por arriba es una hiperglicemia. Doctora, ¿Sí, José Pablo? perdón, es que eso le iba a preguntar, es que yo también había leído eso, bueno, en dos como bibliografías, en que cabal, unos eran como de 70 a 110, pero por ejemplo, yo recuerdo que hace como 3 semanas tal vez, un amigo mío fue al doctor porque creyó que era diabético por su familia y empezó a tener problemas, pero bueno, el punto es de que la doctora manejaba un rango de 60 a 100, entonces yo quería saber si también eso es admitido porque también en otro libro lo había leído que también de 60 a 100, pero sí es cierto, yo he visto más común de 70 a 110. Exactamente. Ahí es donde entran, por ejemplo, en los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes se utiliza el 100, perdón. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de 110 en un paciente que sí se hizo el examen en ayunas, que no tiene antecedentes familiares, que no tiene sintomatología, podríamos únicamente pedirle una hemoglobina glicosilada y según el resultado de la hemoglobina glicosilada valorar si realmente es una hiperglicemia, ¿verdad? Hay pacientes que pueden manejar valores más altos y no necesariamente es porque tienen una diabetes en sí, ¿verdad? Sino que tal vez pasan comiendo un poquito más seguido y los niveles circulantes de glucosa pueden mantenerse un poquito más limítrofes, no altos, ¿verdad? Porque un 110 nadie te va a hacer diagnóstico de diabetes con un 110. Entonces, básicamente se utiliza el 110 para no tener tantos falsos positivos, ¿verdad? Ahí es donde decís, ¿qué pasa si yo diagnostico a mi paciente con diabetes con un 110 y le dejo insulina? Probablemente lo voy a hipoglicemiar, ¿verdad? O si le dejo metformina, lo voy a hipoglicemiar. Entonces, por eso es que siempre se deja como ese rango un poquito más alto, pero va a depender siempre del caso individual de cada paciente, porque si el paciente todos los días tiene ese 110 y tiene una hemoglobina glicosilada de 7, por ejemplo, ahí ya, le voy a hacer mejor el diagnóstico de diabetes y voy a dejar dosis probablemente bajitas, pero sí le voy a dejar algún tipo de modificación de estilo de vida también. Incluso el 70, hay quienes utilizan el 60, ¿verdad? Porque pacientes con 60 no tienen realmente ninguna sintomatología. Pueden tener 65, 69, 60 y no tienen, no tienen un síncope, por ejemplo, o dolor de cabeza. Entonces podemos manejar esos rangos también. Y por eso muchas veces van cambiando también a lo largo de los años
y se van actualizando las guías porque se va viendo, ¿verdad? Bueno, de estos 100 pacientes a los que evalué, 90 tenían 110 y no tuvieron ninguna complicación, no tuvieron manifestaciones clínicas, los niveles de insulina eran normales, la curva de glucosa era normal, entonces el valor aceptable es 110. Por ejemplo, no suelen variar, por ejemplo, no van a subir hasta 150, pero sí podemos utilizar ese 10 extra ahí, no hay ningún problema. Perfecto, gracias, doctor. Quiero ver, bueno, sigamos entonces, ¿cuál sería la siguiente prueba ahí? Sodio, tal vez. Creatinina. Creatinina. Ok, ¿quién había dicho sodio? Perdón. Ah, Rafa. Hola. Hola. El sodio, veamos el sodio. ¿El valor normal de sodio cuál es, Rafa? Está entre 135 miliequivalentes por litro a 145, ¿no? 135 y 145, exactamente. Ahora, con el sodio es otro rango con el que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque los cambios en el sodio van a ser un poquito más rápidos y pueden tener más sintomatología en algunos pacientes que en otros. Un paciente con 135 de sodio, yo por ejemplo manejo sodios bajos. Por lo mismo, mi presión arterial suele estar baja también, soy hipotensa. Entonces, con 135 de sodio yo no tengo ninguna sintomatología. 130, 133 y no tengo sintomatología, pero pacientes con 130 de sodio podrían ya tener una cefalea intensa, por ejemplo, o podrían sentirse deshidratados. Eso va a depender de cada paciente y también las reposiciones van a depender de cómo encontremos a nuestro paciente. Y ahora, los valores, el rango superior, aquí sí normalmente, aunque el paciente no tenga sintomatología, igual vamos a hacer algo para bajarlo un poco. Bueno, 146, por ejemplo, no es que vamos a poner una solución ahí para bajarle a 145, porque no va a ser necesario, pero sí valores ya de 150 para arriba, ya es importante que tomemos alguna conducta por las complicaciones que podemos tener. ¿Cómo se llama entonces ese aumento en el sodio, Gaby? Hipernatremia. Hipernatremia, exactamente. Y si está disminuido es una hiponatremia. ¿Cuál sería la siguiente prueba aquí? Potasio. Potasio. Potasio, Ok, el potasio, el valor normal de potasio, ¿cuál es? 3.5 a 5. 3.5 a 5.5. 3.5 a 5.5. Con el potasio, aquí sí no vamos a esperar sintomatología, ¿verdad? Porque las complicaciones en los niveles de potasio, el principal órgano que vamos a tener afectado, ¿cuál es? El sistema nervioso. Sistema nervioso es más el sodio. ¿El riñón? El riñón tampoco. Los efectos más nocivos que podemos tener cuando el potasio... Muscular. ¿Y qué músculo nos interesa más? El miocardio. Exactamente, el miocardio y por lo tanto el corazón. Los cambios en el potasio normalmente los podemos incluso ver en un electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, por lo mismo tenemos que responder rápido a estos cambios, ya sea con reposiciones o con la aplicación de sus soluciones que vayan a disminuir el potasio. Bueno, pero después lo vamos a ver también más detenidamente. ¿Cómo se llaman entonces los niveles alterados de potasio, ya sea altos o bajos? Hipercalemia. Hipercalemia. Hipercalemia o hipocalemia, exactamente. Y podemos decirle también hipopotasemia o hiperpotasemia. Son válidos también esos otros términos. ¿Y qué pruebas nos faltan aquí? La albúmina. No, de la química básica no incluye la albúmina. Nitrógeno ureico. Boom. Uno, nitrógeno de urea y el otro, creatina. Creatinina. Creatinina. Exactamente.
Estos dos valores normalmente no los evaluamos separados, ¿verdad? Siempre vamos a verlos juntos, específicamente cuando la creatinina es la que está más alterada. El BUN es normalmente un valor que puede estar alterado y no necesariamente ser resultado de un proceso patológico. Va a depender también mucho de la dieta. ¿Qué es lo que está viendo el BUN? Los cuerpos nitrogenados excretados presentes en la sangre, o si fuera en un examen de orina, que están presentes en la orina. Entonces, si yo consumo alimentos ricos en proteína, voy a tener también un aumento en las bases nitrogenadas y por lo tanto puedo tener niveles un poco más elevados, pero que mi riñón sí los está excretando adecuadamente. Entonces, una elevación aislada del BUN la tengo que, digamos que no me ocasiona tanto estrés, digamos, no le voy a poner tantísima atención como a una elevación de la creatinina. El BUN normalmente con una adecuada hidratación por vía oral lo podríamos corregir. Ahora, cuando los dos están alterados, ahí es donde ya tengo que evaluar yo otros factores para tomar ya una decisión. No les voy a pedir aquí estos términos porque los vamos a ver. Como les decía entonces con el BUN, se dan cuenta que hay un montón de formas de interpretarlo como azoemia o azotemia, hiperazoemia o uremia, porque básicamente no es una sustancia única, sino que son bases nitrogenadas las que estamos cuantificando. Cuando tenemos una elevación o disminución de la creatinina, entonces ahí sí tenemos una hipocreatinemia o una hipercreatinemia, pero la interpretación en estos casos debe ir más orientada a la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Ahí los valores normales de 6 a 20 para el BUN y de 0.4 a 1.4 de la creatinina. Ahí también puede variar de laboratorio a laboratorio, ¿verdad? Normalmente creatinina 0.3 a 1.3, 0.5 a 1.5 son valores que se suelen manejar en otras literaturas. Y el BUN normalmente sí no debería de pasar de 20, pero como les digo, una elevación aislada del BUN la podemos corregir solo con hidratación o puede estar asociada a factores propios de nuestro paciente como la dieta. Ok. Ahora vamos a hablar entonces ya un poquito más detenida de cada una de estas sustancias. Y cuando pensamos en glucosa, normalmente rápido nos vamos a diabetes, pero piensen en otras situaciones que nos podrían alterar la glucosa, alguna otra patología que nos podría ocasionar la glucosa, que nos haría pedir este examen. ¿Qué se les ocurre? Una intolerancia a la glucosa. Ok, enfermedades metabólicas que nos ocasionen intolerancias. ¿Qué más? No sé si enfermedades tal vez renales o hepáticas, algo así. Enfermedades renales sobre todo nos pueden alterar también la glucosa. Es un poquito el mismo mecanismo de la diabetes, pero está bien. Y la hipoglicemia. ¿Estrés? Situaciones de estrés no deberían de alterarnos tanto, no nos deberían ocasionar alteraciones muy marcadas, ¿verdad? Sí podrían verse alteradas por toda la parte hormonal, pero no debería salirse del rango. ¿Qué me podría ocasionar una hipoglicemia? Que no tenga que ver con glucosa y con insulina y medicamentos. Anorexia. Anorexia, exactamente. Cualquier patología que implique un ayuno prolongado, una desnutrición, pacientes con anorexia o con bulimias pueden hacernos hipoglicemias. La hipoglicemia en lactantes es algo bastante frecuente y muchas veces cuando uno pasa por primer piso posparto en el hospital, que es en donde están todas las pacientes puérperas que están ya ahí con sus bebés, cuando uno pasa evaluando a los bebés, siempre tiene que ver qué tan fácil
despiertan, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el reflejo del moro, vemos cómo despiertan, cómo lloran, cuando los destapamos, les quitamos el pañal para hacer la evaluación, ya están moviendo sus manos, ya están teniendo alguna actividad. Hay pacientes que muchas veces no tienen esta actividad, ¿verdad? Y está dormido y uno lo está moviendo y no lo estimula y no llora, no se queja, no se mueve. En esos pacientes tenemos que valorar que obviamente después de tomar sus signos vitales, que lo que tienen es una hipoglicemia. Y esto muchas veces simplemente con que la mamá se lo ponga al pecho y el bebé empiece a succionar y tenga alguna fuente, pues una fuente de glucosa inmediata, el paciente regresa a la normalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mecanismos hormonales de los bebés todavía, sobre todo los recién nacidos, todavía no están trabajando al máximo, ¿verdad? Entonces es muy frecuente que encontremos bebés así que están como más dormiditos de la cuenta y entonces uno le dice, mira, ¿qué hora le dio de comer la última vez? Ah, anoche. Va, póngaselo ahorita, por favor, ¿verdad? Despertémoslo, estimulémoslo un poquito, hagámosle cariño en la cabecita, le movemos un poquito sus pies para que ese bebé vaya despertando y que no sean, y no es necesario hacerle una glucosa a estos pacientes. Normalmente con un glucómetro que le hagamos en el talón, podemos ver si está o no hipoglicémico y de una vez ya empezar con un tratamiento que sería la lactancia. Doctora, Sí. mire, disculpe, cuando digamos que la mamá tiene una diabetes gestacional, entonces eso, digamos que, ¿cuál es la repercusión entonces en el bebé cuando nace? Cuando nace lo más, perdón, ¿habías terminado? ¿No? Sí. Cuando el Perdón, no bebé la nace, escuché, es que tengo mal internet. y se te está trabando con la cámara encendida, si no la apago, es que por eso era un poquito. Sí, un poquito, disculpe. Va, entonces la voy a apagar, no hay problema. Sí, Lulu, cuando la paciente tiene una diabetes gestacional, entonces el bebé lo más frecuente es que hagan hipoglicemias después del parto. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una carga bastante alta de glucosa por la misma diabetes de la madre. Aunque tenga algún tipo de tratamiento, igual los niveles de glucosa en estas pacientes suelen ser un poquito más altas y llegan por vía placentaria también esos mismos niveles al bebé. Entonces, cuando el bebé nace, esa fuente constante de glucosa ya no está y entonces suelen hacer este tipo de hipoglicemias como reactivas, ¿verdad? Al momento del parto. Estos bebés normalmente hay que estarlos precisamente monitorizando, viendo que la mamá se los ponga en el pecho lo más rápido que se pueda para que no hagan estos descensos tan marcados en la glucosa. Eso es al momento del parto, pero ya después podrían empezar también estos pacientes con algún tipo de hiperglicemia. No es lo más frecuente, lo más frecuente es la hipoglicemia después. Ok, muchas gracias, doctora. Ok. ¿Gaby? Relacionado con eso, entonces los bebés cuando nacen tienen más probabilidad de hipoglicemia, pero luego se les quita o siguen con esa probabilidad. No, después ya se les quita porque ya sus mismas hormonas asociadas al metabolismo, insulina y glucagón, ya normalizan estos niveles, ¿verdad? Ya conforme se van alimentando, se secretan y se dan las reacciones normales. Ah, de acuerdo, gracias. ¿Y cómo podemos sospechar nosotros? Digamos, ya pensamos en algunos diagnósticos, pero entonces, cuando el paciente llega, ¿qué síntomas o signos nos podría referir que a nosotros nos dice, voy a hacerle un glucómetro o le voy a pedir una glucosa? ¿Dolor de cabeza? Mareo. Mareos o sudor. Sudor. Tiene excesiva. Sofi, ¿qué dijiste, perdón? cuando tiene mucha sed. Ah, polidipsia, ajá. Vista borrosa. Visión borrosa. ¿Quién más había dicho algo ahorita, perdón? Debilidad, cansancio. Debilidad.
Sí, ahora la debilidad, digamos que ahí tendríamos que ver algo un poquito más específico, ¿verdad? Porque la debilidad podríamos pensar también en anemia, pero sí, es uno de los signos que podría orientarnos también un poquito. ¿Y qué antecedentes nos dirían a nosotros? No, sí, de plano le tenemos que pedir una glucosa. Obesidad. Obesidad es bien importante. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial, sí como un seguimiento, no tanto como le hago un glucómetro ahorita. ¿Qué más? ¿Qué más? Que sus papás sean antecedentes familiares de diabetes. George, ¿ibas a decir otro? Sí, cuando orinan mucho. Ajá, poliuria, exactamente. Se recuerdan de las 3 P's de la diabetes, ¿verdad? Que ya mencionaron 2, polidipsia, poliuria y polifagia. El paciente que llega con esos 3 síntomas, aunque no sea eso, uno le hace un glucómetro, ¿verdad? Es como hasta cierto punto mecánico, ¿verdad? Es que, doctora, fíjese que he estado comiendo mucho, me da mucha hambre. Le voy a hacer un glucómetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito ver que no sea porque su glucosa está alta, porque tiene ya algún proceso de diabetes propiamente. Muchas veces salen normales y resulta que era más que todo algo más asociado a ansiedad, pero igual no quedarse nunca con esa duda de tal vez era diabetes, le hubiera hecho un glucómetro. Siempre mejor hagámoslo. Bueno, entonces, hablar de glucosa casi siempre es hablar de diabetes, ¿verdad? Siempre es importante que sepamos que no solo la diabetes me va a ocasionar alteraciones, también las otras patologías que ya mencionamos. Pero normalmente sí es importante el estudio y estos criterios diagnósticos para diabetes y prediabetes. Esto es algo que aunque no seamos endocrinólogos, todo médico general tiene que saber diagnosticar y manejar una diabetes, aunque después refiere al paciente, pero igual lo tiene que saber. Normalmente podemos hacer el diagnóstico de prediabetes en pacientes que tienen alguno de estos hallazgos, ¿verdad? Una glucosa en ayunas entre 100 y 125, ahí es lo que mencionábamos, José Pablo, entre ese 100 y 125 no le vamos a dar el diagnóstico de diabetes propiamente, ¿verdad? Sino que solo con un hallazgo así, le diríamos, mire, hay un poquito de riesgo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas modificaciones. Si solo es la glucosa la que encontramos alterada, normalmente podemos hacer pura modificación de estilo de vida, no dejar ningún fármaco, ninguna dosis de metformina. Eso sí, no es, mire, coma menos pasta y menos pan y ya estuvo, y no lo vuelvo a ver. No, siempre tenemos que tener un seguimiento. Yo hago alguna modificación del estilo de vida y cito a mi paciente en 2, 3 meses para ver si con eso logramos normalizar los niveles de glucosa en ayunas. También podemos tener este otro criterio de la glucosa después de una curva de tolerancia, después de una dosis de glucosa que esté entre 140 y 199. Ese normalmente, ¿alguien se ha hecho alguna curva de insulina o alguna curva de glucosa o esta prueba de carga de glucosa? Nadie. Yo creo que yo, pero no nos dan nada especial, solo es como llegar a las 2 horas después de comer. Ok. Sí, esa es una de las opciones, ¿verdad? El problema ahí es que no es tan controlado como cuando nosotros damos una carga específica de glucosa. Normalmente, cuando se hace una curva de insulina, muchos laboratorios sí dan como un vasito con una carga de glucosa. Hay algunos que no tienen sabor, hay otros que tienen como saborizantes que no necesariamente son muy agradables. Muchas veces les dan náusea a los pacientes, pero lo que se hace es ponerle esa carga de 75 gramos de glucosa. Y después de 2 horas ya se toma un nuevo glucómetro, perdón, o una nueva muestra sanguínea para ver la glucosa, y si está entre 140 y 199, igual es un criterio diagnóstico para prediabetes. Cuidado con el término de prediabetes, ahí hay que tener mucho cuidado porque
si uno se lo explica bien a los pacientes lo van a expresar de la misma forma. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces me ha pasado a mí que llega una paciente o un paciente y me dice, doctora, es que a mí me dijeron que lo que tenía era punto de diabetes. Entonces, siempre que nos llegan a decir el punto de algo, rápido nos genera rechazo, ¿verdad? Porque sabemos que el punto de neumonía no existe, el punto de diabetes no existe, sino que tienen nombres propios. Bueno, en el caso del punto de neumonía no sé cuál sería el nombre, pero en el caso de la diabetes sí podría ser una prediabetes. Entonces, si el paciente, si nosotros le explicamos que no es que sea un punto de nada, sino que es un riesgo de diabetes, ¿verdad? Que está un paso más cerca de la diabetes, entonces el paciente, si consulta con alguien más, se lo va a poder expresar de la misma forma. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces quien atiende por segunda vez toma decisiones que quizás no son las más adecuadas y podría decir, mira, eso no existe, o es diabético o no es diabético, entonces entonces ya no se toma el medicamento. Y a los meses el paciente ya con diagnóstico de diabetes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso para no ocasionarle daño a las personas. Y el tercer criterio diagnóstico para la prediabetes es la hemoglobina glicosilada, que si tiene un valor entre 5.7 y 6.4, podemos hacer nosotros también ese diagnóstico de prediabetes. ¿Qué implica un diagnóstico de prediabetes? Básicamente que nosotros vamos a tomar decisiones no tan estrictas para que el paciente no desarrolle después una diabetes y obviamente sus complicaciones. Este diagnóstico de prediabetes surge porque empiezan a verse muchos síndromes metabólicos asociados a estilo de vida. Las tasas de obesidad vimos que están aumentando, los casos de enfermedades crónicas no transmisibles están aumentando también, y esto es básicamente por el estilo de vida. Entonces, el hacer diagnósticos tempranos de prediabetes nos permite evitar todas las complicaciones de la diabetes de una forma temprana. ¿En quiénes voy a sospechar yo prediabetes? Tenían esta tablita también en el documento que nos hablaba de los criterios que teníamos que tomar en cuenta para hacer pruebas o sospechar de diabetes o prediabetes, sobre todo cuando los pacientes están asintomáticos. Y ahí nos daba todos esos antecedentes que aparecen ahí que nos deberían orientar. Los más importantes, el antecedente familiar y la obesidad. Esos son los que deberíamos de tomar en cuenta siempre para estar haciendo frecuentemente, ¿verdad? No solo hoy y ya nunca más, sino que la recomendación es que se haga cada año en algunos casos y cada 3 años en otros. ¿Tenían alguna duda con algo de aquí? Majo. Doctora, sí tengo una duda. O sea que en prediabetes ya se tienen que medicar. Bueno, siempre hay que individualizar para cada caso. En algunos casos no es necesario. Por ejemplo, mi papá cada 6 meses le hago hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque siempre le sale alta. Su glucosa en ayunas siempre sale normal, pero la hemoglobina glicosilada siempre le sale en 5.7 o en 6. No le he dejado nunca tratamiento farmacológico, sino que simplemente el evitar ciertos grupos de alimentos. En ocasiones le cuesta más, ¿verdad? Cuando a él le gusta mucho comer pan dulce, ¿verdad? Champurradas. Entonces, trato de evitar que las coma o le cambio a alimentos sin azúcar, galletas sin azúcar, por ejemplo, pero no le gustan, él prefiere las champurradas. Entonces, se logra mantener siempre su hemoglobina glicosilada limítrofe, ¿verdad? Sin ningún fármaco. Ahora, si cuando yo le hago sus controles de repente
sigue la hemoglobina glicosilada en 6, pero ya su glucosa en ayunas me aumentó, entonces ahí ya le dejaría yo probablemente algún medicamento. Hay pacientes en quienes de un solo podríamos dejarles la metformina, sobre todo, que es el medicamento que principalmente vamos a ir dejando a dosis bajas, un día sí, un día no, ¿verdad? E ir viendo cómo responden a esta. Pero muchas veces solo con la modificación del estilo de vida es suficiente. Es que yo tengo una tía que a ella le bueno, le dijeron, ¿verdad?, que tenía prediabetes y le enviaron metformina, pero ella antes de tomarla, no, o sea, tenía como que relativamente una vida normal, ¿verdad? Pero después de que ella empezó a tomarla, dice que le da mucho sueño y ella no le gusta mucho tomar la pastilla porque dice que se siente peor tomándola que cuando no la tomaba. Y no tuvo molestias gastrointestinales, diarrea. Eso sí no le he preguntado. Normalmente el apego a la metformina no es muy bueno. Cuando uno deja la metformina todos los días en pacientes prediabéticos, muchas veces empiezan con diarrea y se la dejan de tomar. Y muchas veces regresan a la consulta y uno le pregunta, mire, ¿se está tomando su metformina? Porque los exámenes todavía no están como del todo bien. No, doctora, es que solo me la tomé 2 días y me dio diarrea y ya no me la quise tomar. Okay. Entonces, ese mal apego que existe con la metformina es lo que muchas veces puede complicar, y por eso es que en mi particular caso a mí no me gusta entrar de un solo con el medicamento, porque el apego es malo. Y porque si, por ejemplo, si yo le dejara metformina a mi papá y se le pasan sus tiempos de comida o pasa un día con mucho trabajo y no puede comer, lo voy a hipoglicemiar, ¿verdad? Y probablemente es lo que le está pasando a tu tía. Depende también de la metformina que esté tomando, podría estarse hipoglicemiando, ¿verdad? Y por eso es que le da más sueño. Gracias, doctor. Podría hacerse sus glucómetros cuando se sienta así para ver si no es eso. Ok, gracias. Y sigamos entonces aquí. Y los criterios ya propiamente de diabetes es cuando ya tenemos una glucosa en ayunas mayor a 126. Los niveles de glucosa después de 2 horas después de comer o 2 horas después de la prueba de tolerancia a la glucosa por arriba de 200 y una hemoglobina glicosilada por arriba de 6.5, ¿verdad? Ahí es donde ya normalmente hacemos nosotros el diagnóstico, y este último, que es cuando tenemos a un paciente con síntomas de hiperglicemia, ¿verdad? Ya llega al hospital, por ejemplo, con alteración de la conciencia o con cefalea intensa, y le encontramos un glucómetro o una glucosa por arriba de 200. Ahí normalmente ya hacemos un diagnóstico, porque no deberíamos de tener un glucómetro por arriba de 200 con sintomatología. ¿Dudas aquí con esto? Yo tengo una duda, doctora. Sí. Para la diabetes idiopática. Ok. Para la diabetes idiopática, digamos, como esta es autoinmune, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si hay un tiempo en específico que comienza o es el inicio de esta diabetes. Normalmente está más asociada a edades tempranas, perdón. Por eso es que antes se conocía la diabetes tipo 1 juvenil, que es la autoinmune, porque por ser autoinmune se presentaba en pacientes, en niños sobre todo, o en adolescentes. Pero después ya se quitó este nombre porque se vio que también podía darse en edades más avanzadas, asociadas ya a otro tipo de anticuerpos. Pero sí sigue siendo más frecuente que el diagnóstico se haga en la infancia o en la adolescencia. Gracias. Es que sí, cabal, en el documento decía que estaba la 1 y la 2 y lo que usted mencionó, pero no entendía si había un como momento en específico donde aparecía. Pero muchas gracias, doctora. ¿Está bien?
Doctora, ¿y nosotros cuál hacemos en los hospitales? ¿Cuál hacemos? ¿De qué cosa, perdón? Como qué prueba, la de 2 horas, la A1C. ¿En el hospital o hacemos en ayunas o el glucómetro, que es la glucosa a la sal, o la hemoglobina glicosilada? La prueba de 2 horas se hace más que todo por consulta externa, pero como en consulta externa solo dejas los laboratorios, entonces te llega el resultado, pero en el hospital propiamente, si el paciente llega con alguna sintomatología, ya propiamente lo que se hace es el glucómetro o se ve la glucosa en gases y se pide una glucosa sérica, pero más que todo eso. Gracias. Y la hemoglobina glicosilada sí la pedimos más que todo cuando son pacientes de diagnóstico nuevo, ¿verdad? Quien se debutó con un estado hiperosmolar, le hice diagnóstico de diabetes, pero le completo sus estudios haciéndole un Micral test, que es un examen que mide la glucosa en orina, y una hemoglobina glicosilada, básicamente para tener como un control siempre inicial. Doctora, ¿Sí? perdón, precisamente eso le iba a preguntar, que cuándo es que se le pide como un examen de orina para medir la glucosa, porque normalmente, como usted decía, ¿verdad? Son como más que todo pruebas sanguíneas, pero ¿cuándo es necesario pedir una? Cuando sospechamos que pueda tener alguna alteración propiamente a nivel de cuerpos cetónicos. Nosotros podemos encontrar cetonas en orina cuando los pacientes tienen alguna cetoacidosis, por ejemplo. Ahí pediríamos examen de tira de orina o una orina completa. Y luego cuando ya sospechamos que hay alguna alteración renal secundaria a la diabetes. El Micral test que les mencionaba es algo que se hace más que todo en el Roosevelt porque dentro de el seguimiento que se les hace a los pacientes en endocrinología después por consulta externa, les gusta tener ese resultado, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente reconsulte a endocrinología y vaya a sus controles, ya sea semestrales o anuales, el Micral test les sirve para ir haciendo como esa evolución, de decir, bueno, el Micral test ya después de este tratamiento ya disminuyó, ¿verdad? Los niveles ya están normales, entonces ha tenido una buena evolución. Estos dos exámenes, tanto el Micral test como la hemoglobina glicosilada, nos permiten hacer la evaluación del paciente no tanto aguda, digamos, como hoy no desayuné y tengo la glucosa baja, por ejemplo, sino hasta 3 meses, ¿verdad? Porque nos habla del nivel de glucosa que se ha manejado en los últimos 3 meses a nivel celular y a nivel de orina. Entonces, para eso nos sirve. Gracias, doctora. Y recordar también que una de las complicaciones o uno de los órganos más afectados usualmente por los niveles sostenidos de glucosa en sangre es el riñón, ¿verdad? Y por lo tanto, muchas veces estas pruebas renales se piden como un control también para asegurarnos de que no haya daño agudo o crónico en los riñones de nuestro paciente. Además, obviamente, de la diabetes existen otras patologías que nos pueden alterar las pruebas renales, ya sea de una forma aguda o de una forma crónica. ¿Entendieron la diferencia entre la falla renal aguda y la crónica? Sí, doctora. Sí, ¿cuál será? En tus palabras, Adriana, ¿cuál es la diferencia entre la falla renal aguda y la crónica? Fui yo, doctora Natalia. Ah, Natalia, perdón. Yo entendí pues empezando que la aguda sí puede o sea, sí puede ser reversible y toda la onda, y que eso empieza de manera repentina. Pero la crónica, esa va poco a poco,
y pues no puede ser reversible. Exactamente. Básicamente, el factor de si es reversible o no es la diferencia entre una falla renal o enfermedad renal aguda o crónica. Normalmente, la falla renal aguda o la enfermedad renal aguda, que ahora se usa más el término falla y no enfermedad por lo mismo que es reversible, muchas veces la podemos ocasionar nosotros como médicos o médicas y se puede ocasionar secundario a factores se me fue la palabra, perdón, agudos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tengo un paciente con diarrea y de repente me alteran las pruebas renales, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Cuál será el mecanismo por el que se nos alteraron esas pruebas? La deshidratación, ¿verdad? Como el paciente se deshidrató por la diarrea que tenía, entonces llegó a ocasionar una alteración propiamente en la función renal, de forma que va a ser reversible. Una vez que nosotros hidratemos adecuadamente a nuestro paciente, esas pruebas renales van a normalizar. ¿Cómo puedo diferenciar entonces yo una falla renal aguda de una crónica? Básicamente utilizando la fórmula de tasa de filtrado glomerular y el FENA o la fracción excretada de sodio. La tasa de filtrado glomerular, ahí está la fórmula, el FENA, ahí está la fórmula, pero normalmente podemos utilizar cualquiera de estas aplicaciones en nuestro teléfono que tengan, las tres tienen calculadora. De hecho, la última del QXMD es casi que solo calculadora. Medscape y Epócrates tienen otras funciones, pero también nos da ahí la opción de utilizar las calculadoras para distintas patologías. Y de igual forma, sí es bueno que se sepan estas fórmulas, porque muchas veces en la visita, por ejemplo, nos podrían preguntar cuál es la fórmula del FENA. Se lo calculo, doctora. No, ¿cuál es la fórmula? Decímelo. Entonces, es bueno que nos la sepamos. ¿Nadal? Ay, qué bueno que eso me dio pena interrumpirla. La enfermedad renal crónica, no sé si eso puede pasar, pero podría llegar a generar otra falla, o sea, podría llegar a generar falla en los demás órganos. Sí, todos los metabolitos que se llegan a acumular, por eso es que el tratamiento en la enfermedad renal crónica es la hemodiálisis, porque necesitamos limpiar esa sangre de todos esos metabolitos tóxicos que están circulando. Si nosotros no la limpiamos, no es limpiar el término adecuado, pero si no hacemos esto, esos metabolitos llegan a los distintos órganos y van a empezar a tener efectos nocivos en los mismos. Y además de esto, causa alteraciones en la osmolaridad. Entonces, podemos tener derrames pleurales, edema pulmonar, edema cerebral, ya como las complicaciones más severas a largo plazo. Y aquí en Guatemala la gente que tiene ese tipo de problemas, pues ya que acá los trasplantes no muy se dan, ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿viven con pura diálisis o solo se mueren? No, normalmente lo que hacen es estar haciéndose sus diálisis. Se trata en primera instancia de hacer las peritoneales para que se puedan hacer en casa, pero eventualmente la diálisis peritoneal ya no es suficiente y tiene que pasar a hemodiálisis y le toca al paciente estar yendo donde esté la máquina, ¿verdad? Normalmente es aquí en una ERC y en algunos hospitales departamentales. Y se están haciendo sus hemodiálisis cada cierto tiempo. Están aumentando un poco, la verdad, aumentando un poco, pero sí han estado aumentando los trasplantes renales en realidad en Guatemala. Igual, comparado con otros países es mínimo, pero sí se están haciendo un poquito más. Gracias, doctora. En lo que sí falta trabajar un poquito es en la donación de órganos, ¿verdad? Porque si más gente donara sus órganos, los trasplantes se harían también con más facilidad, porque, como les digo, ya se están haciendo más, pero lo que no hay es donadores.
Pero sí hay un tipo de asociación donde uno dice así, mire, voy a donar mis órganos el día que me muera. No, normalmente es, o sea, sí te puedes registrar como donadora de órganos. Y si estás registrada como donadora de órganos, es más fácil que, no sé cómo se llama la asociación aquí en Guatemala, pero sí te puedes registrar. Y si no, este es un tema un poquito complicado porque dejar como tener instrucciones claras a tu familia, a tus amigos incluso, ¿verdad? Decir, si algo me pasa, quiero donar mis órganos, ¿verdad? Para que esté clara tu voluntad, que si al momento, que en el momento en el que algo nos pasara, estas personas transmitan nuestra voluntad, que es algo que no tenemos esa cultura en Guatemala por alguna razón. Ok, gracias, doctora. Doctora. Sí, José Pablo. Fíjese que ahorita que estábamos hablando de esto, me recordaba de, creo que fue de los últimos casos clínicos que analizamos el semestre pasado, Ajá. debido a los AINES, ¿verdad? Entonces yo quería saber si, por ejemplo, en este caso, los AINES, como bien mencionábamos, no sé si se acuerdan, una de nuestras conclusiones fue que, por ejemplo, muchos pacientes que han sido sometidos a AINES por tiempo prolongado debido a X enfermedad, podían desarrollar enfermedad renal. Pero debido a que fue por mucho tiempo, ¿cómo se catalogaría esta enfermedad renal? ¿Sería aguda o sería crónica? Es crónica, pero no tiene nada que ver con el tiempo de evolución, José Pablo. Tiene que ver con la pérdida total de la función renal. Como ya ocasionaste un daño irreversible, entonces ya es una enfermedad renal crónica. Ahora, si por ejemplo yo empezara hoy un tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos y me voy a hacer unas pruebas renales y las encuentro elevadas, eso sería algo agudo probablemente, pero no por el tiempo de evolución, sino porque todavía lo puedo revertir. Si yo dejo de consumir los AINES y me hidrato adecuadamente, probablemente mi función renal regrese a la normalidad. Pero ya en el caso el caso clínico ya era una enfermedad renal crónica, porque se recuerdan que tenía pérdida de la relación córtico-medular, es decir, ya se habían perdido la mayoría de nefronas y por lo tanto, si se pierden las nefronas, ya no podemos recuperar esa función renal. Ya, o sea que es más que todo por cómo esté dañado el riñón, más que todo. Exacto. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, cuando nosotros utilizamos la fórmula de tasa de filtrado glomerular para ver la función renal del riñón de nuestro paciente, nosotros podemos clasificar la enfermedad renal crónica con este CADIGO G1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Ya no, siento que me estoy tardando mucho, pero la enfermedad renal y los criterios de enfermedad renal cambian cada cierto tiempo, al igual que los criterios diagnósticos de diabetes. Y esto como para que vean que no les miento, cuando yo entré al hospital de externa se utilizaba KDOQI 5, KDOQI 1, KDOQI 2, KDOQI 3, 4 y 5. Cuando yo regresé al hospital como interna, ya no se clasificaba como KDOQI 1, 2, 3, 4 y 5, sino como KDIGO G1, G2, G3A, G3B, 4 y 5. Entonces, hay que estar como actualizándose mucho en estos temas porque son enfermedades muy frecuentes y por lo tanto hay que estar bien actualizados. Podemos nosotros muchas veces no revertir el daño renal, pero sí pararlo, ¿verdad? Tener a un paciente con un KDIGO G1, perdón, con un KDIGO G2 o G3A y mantenerlo ahí, ¿verdad? Con un tratamiento adecuado. Pero sin un tratamiento adecuado, esa estadificación va a ir empeorando hasta ya tener una falla que ya no permite ni siquiera un 1% de la función renal. Y la fórmula para la fracción excretada de sodio, esta nosotros la utilizamos para clasificar una falla renal aguda como prerrenal, renal y posrenal.
no es una prueba o una fórmula tan específica, ¿verdad? No es que si yo realmente tengo un FeNA menor a 1%, siempre va a ser una causa prerrenal. Podría ser que sea una causa renal que simplemente no está alterando tanto la excreción de sodio. ¿De qué me habla o qué quiere decir esto de prerrenal, renal y postrenal? Pues básicamente nos orienta un poquito a la causa de la falla renal que estamos teniendo en nuestro paciente. Causas prerrenales pueden ser, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de la diarrea o de la deshidratación. Estas son causas prerrenales, ¿verdad? Son factores como fuera del riñón que están ocasionando una alteración en la función del mismo. Podemos tener también alteraciones propias del riñón y podemos tener alteraciones ya de la vía urinaria, pero inferior. Por ejemplo, alteraciones como infecciones urinarias que ocasionan por ascensión el daño ya propiamente de la función renal. ¿Tienen dudas con esta parte? Si no, avancemos. Y se dieron cuenta que en el documento nos ponían muchas de estas tablitas de colores. Si revisan el documento grande, la guía grandota, encuentran un montón de estas y lo que nos hace ahí más o menos es como una relación entre el estadio según la tasa de filtrado glomerular y según la cantidad de albúmina excretada, qué tan severo es el daño. En algunas tablitas de estas nos ponían ahí entre paréntesis algunos números en cada color. Aquí entre paréntesis, por ejemplo, nos ponían 0.5 o algunos valores y eso es lo que nos estaban expresando, o sea, dependía del tipo de tabla que nos estaban poniendo, era qué tanto riesgo había, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, obviamente, mientras más se acerca a esta esquina inferior derecha, aumenta el riesgo de muchas otras patologías, ¿verdad? Entonces, ahí nos ponían esos riesgos para enfermedad renal, para enfermedad cardiovascular, para infartos agudos al miocardio propiamente, y así para distintas causas. Y luego de este lado, lo que tenemos son algunos factores que nosotros podemos controlar para evitar la falla renal. La falla renal nosotros la podemos ocasionar como profesionales de la salud, ¿verdad? Si yo le dejé a mi paciente un antibiótico y no le di un buen plan educacional y el paciente siguió tomando ese antibiótico por 3 meses, le podemos ocasionar un daño renal. Si nosotros le pedimos una tomografía y no le hacemos unas pruebas renales para ver cómo estaba inicialmente, también. Hay complicaciones, por ejemplo, nosotros podríamos hacerle, y quizás ustedes han escuchado de algunos casos, porque estos son casos como impactantes para las personas, que se le hicieron sus pruebas renales, estaban normales, se fue a hacer una tomografía y el paciente ahí falleció o el paciente ahí le tuvieron que, a partir de ahí empezó con necesidad de hemodiálisis, ¿verdad? Por los medios de contraste muchas veces. Y bueno, aparte los pacientes que hacen una reacción alérgica propiamente al medio de contraste, ahí es esa parte. Aquí están los otros grupos de medicamentos que también tienen efectos a nivel renal y que por lo tanto tenemos que darles buen seguimiento a los pacientes a los que les dejamos este tratamiento. Mi paciente llegó por un hongo en la uña, yo le dejé un antifúngico y ahora llegó con edema en las piernas. ¿Qué pasó? No le hice pruebas renales antes de empezarle el tratamiento y le ocasioné una falla renal ya crónica. Entonces, siempre recuérdense de tener cuidado con todos estos medicamentos. Y algo que se me olvidó mencionarles aquí con la fórmula del FeNA, esta fórmula no es confiable si mi paciente está tomando diuréticos o si un paciente tuvo tratamiento para inseminación artificial. Ahí no sirve de nada hacer el FeNA porque el sodio urinario puede verse aumentado y no es porque el riñón no esté trabajando bien, sino que es resultado de algo que yo hice ahí. ¿Dudas con las renales? Okay. No, doctora.
Ok, No, gracias. no. Ok. Bueno, entonces los dos que nos faltan son el sodio y el potasio, ¿verdad? Sabemos que el sodio y el potasio son tienen bastantes efectos a nivel celular porque obviamente esas bombas de ATPasa de sodio y potasio van a tener efecto a nivel de todas las células, no solo de las células gástricas, sino que en todo nuestro cuerpo están presentes estos iones y por lo tanto tenemos que saber qué cambios agudos o súbitos en estos pueden tener efectos a nivel sistémico. Normalmente la hiponatremia es esa alteración, esa disminución del sodio por debajo de 135 equivalentes por litro. Normalmente se debe o responde el sodio en general al agua y por lo tanto va muy de la mano con la hidratación del paciente y con el agua libre que pueda existir. Y es uno de los antecedentes que también hay que interrogar cuando tenemos a pacientes con alteraciones en el sodio, ¿verdad? Conocer un poquito sobre su hidratación. El sodio o los cambios de sodio van a tener efectos principalmente a nivel neurológico. Tanto la disminución del sodio como el aumento va a ocasionar alteraciones en el estado de conciencia. Y por lo mismo es importante diagnosticarlo oportunamente para tratarlo y evitar estas alteraciones neurológicas. Corregir el sodio también debería de tener, debemos tener cuidado cuando estamos corrigiendo el sodio, porque si nosotros de repente decimos, ay no, le voy a poner una carga de sodio bien alta y se la paso, le podemos ocasionar muchas alteraciones neurológicas a nuestros pacientes porque no deberíamos de tener cambios tan bruscos del sodio. Precisamente por esa afinidad por el agua, podemos ocasionar, por ejemplo, un edema cerebral. En lactantes, este mecanismo de los cambios súbitos del sodio es algo que también tenemos que tomar en cuenta y es una de las razones, no sé si han escuchado que se les dice a los pacientes que los bebés no deberían de tomar agua. ¿Por qué? Porque con agua o principalmente son las pachitas con agua propiamente, que es que como que tiene sed, hay que darle leche materna, ¿verdad? No agua. ¿Por qué? Porque los bebés que toman agua tienen más riesgo de hacer hiponatremias, por esta incapacidad de regular correctamente los iones. Y en el caso de las hipernatremias, ¿verdad? Es esa elevación del sodio por arriba de 145 equivalentes. Esta no es tan frecuente, ¿verdad? Porque no es tanto que no está tan asociada la elevación a la hidratación, mientras que la hiponatremia, sí, si yo no tomé agua, también puedo disminuir mis niveles de sodio. Y si tomé mucha agua, lo mismo. En estos casos es secundario algún fármaco o algún alimento o sustancia que el paciente pudo haber consumido. Puede estar asociado también a las pérdidas de agua, ya sea por diarrea, por vómitos. No es tan frecuente que sea secundario el aumento de consumo de sodio, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones sí se ha reportado que las dietas ricas en sodio pueden ocasionar esta hipernatremia. Ahora, cuando estos casos reportados que son secundarios al aumento del consumo de sodio, normalmente había alguna patología de base que no permitía que se regulara normalmente el sodio, ¿verdad? Y por eso fue que ocasionó estas hipernatremias. Muy frecuentemente asociado a los casos de diabetes insípida también. Y la corrección en estos casos, el efecto siempre es a nivel del sistema nervioso, pero aquí lo que se ocasiona es un síndrome que se llama síndrome de desmielinización o desmielinolisis pontina, ¿verdad? En el puente cerebral, si nosotros corregimos muy rápido, podemos ocasionar desmielinización de las neuronas y por tanto una afección que es permanente. Entonces, tanto tanto reponer el sodio como corregir el sodio, o sea, disminuirlo, son procesos que implican un cálculo de cómo voy a reponerlo para que no haga yo cambios muy bruscos, que no deberían de ser estos por arriba de 20 equivalentes por litro al día.
Luego ya el potasio, cuando está por debajo de 3.5 miliequivalentes, ya podemos hacer nosotros un diagnóstico de hipocalemia. Aquí pueden haber muchas causas, pero las más frecuentes son pérdidas renales. También hay algunas pérdidas extrarrenales, como por ejemplo en vómitos. Y aquí hay que tener cuidado con las pseudohipercalemias y las pseudohipocalemias. ¿Qué puede ocasionar estas pseudohipocalemias? Pues una mala técnica en la toma de muestra. Si nosotros estuvimos manipulando mucho la aguja cuando pinchamos al paciente y ocasionamos ruptura de células, el potasio intracelular va a salir y va a aumentar en la muestra, pero no porque esté aumentado realmente en el suero, sino por esa ruptura de células que nosotros tuvimos. No solo la manipulación de la aguja, sino si nosotros botamos la muestra de la química, por ejemplo, también podemos alterar el potasio. Si nosotros la dejamos expuesta ahí al sol o a temperaturas muy elevadas, también podríamos ocasionar estas rupturas de la célula y por lo tanto alterar el potasio. Les decía que esto pasa tanto en hipocalemias como en hipercalemias, ¿verdad? Dependiendo de qué sea lo que el daño que yo le ocasione a la célula es la alteración que yo puedo ocasionar en la muestra. Y aquí las reposiciones, lo más importante es el acceso la vía por la que yo voy a pasar el potasio. Nosotros no podemos pasar cargas muy altas de potasio en una vía periférica, ¿verdad? En una canalización en la mano. ¿Por qué? Porque le voy a quemar la piel al paciente. Entonces, podemos poner reposiciones por vía intravenosa, disueltas en un suero, pero hay un límite, ¿verdad? No podemos pasar más de 5 miliequivalentes por vía periférica. En ocasiones van a ver ustedes que hay pacientes que no entiende uno por qué tienen catéter subclavio, ¿verdad? Que es el catéter que puede verse muchas veces en el cuello. Porque el paciente está consciente, no está tan mal y resulta que solo tiene ese catéter porque había que reponerle mucho potasio y no se podía hacer por una vía periférica. Entonces la reposición de potasio es una de las indicaciones para poner un catéter, un catéter subclavio. Y en el caso de la hipercalemia, es ese nivel de potasio por arriba de 5.5. Esta es la más grave por lo que mencionábamos de los efectos sobre el músculo cardíaco, ¿verdad? Podemos tener arritmias ventriculares fatales y por lo tanto cuando tenemos un resultado elevado de potasio siempre tenemos que hacer un electrocardiograma para que no hayan alteraciones. Y si hay alteraciones hay que actuar todavía más rápido de lo normal. Ahora, esta tablita solo es para que vean las variaciones en el sodio de los distintos sueros, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de los niveles de sodio que existen en cada suero porque muchas veces si la intención no es reponer sodio o si la intención no es modificar alguno de estos niveles, yo no debería de utilizar soluciones que sean hipertónicas. Normalmente utilizamos soluciones isotónicas. Y esto también importante con la parte de la glucosa, ¿verdad? Cada suero, y muchas veces estas son preguntas sobre todo en intensivo que le están haciendo a uno. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene un salino al 0.9%? A 154. Siempre es bueno sobre todo con estos tres iniciales, el 0.9, el 0.45 y el 3%. Porque dependiendo de lo que yo necesite es el tipo de suero que voy a utilizar. Si yo tengo un paciente hiperglicémico,
obviamente no les voy a pasar estos sueros glucosados, ¿verdad? Que normalmente se conocen como dextrosas, sino que tendría que utilizar un lactato de Ringer que normalmente tiene, no altera mucho los niveles de sodio, o un salino al 0.9 que tampoco va a alterar estos niveles. Y obviamente no tienen glucosa, como ven aquí, no tienen glucosa y por lo tanto no le voy a ocasionar a mi paciente ninguna complicación. Otros componentes de la química sanguínea en los que no nos vamos a detener mucho son las pruebas hepáticas, como les había dicho, ¿ya vieron? ¿Este semestre es que miran gastro en fisio o es en el primero? Sí, doctora, ese es. Es este, ok, sí. Entonces, cuando lleguen a la parte de hígado, estas pruebas hepáticas y las funciones propiamente de síntesis del hígado las van a ver en el laboratorio también y les van a explicar todos estos laboratorios. Recordemos, ya habíamos hablado un poquito de las bilirrubinas y de la LDH que suelen elevarse muchas veces en anemias hemolíticas, ¿verdad? Por el aumento de por la ruptura propiamente del eritrocito, nos puede ocasionar estas elevaciones en la bilirrubina y en la LDH. Cuando veamos lípidos, nos vamos a enfocar en el perfil de lípidos, que incluye el colesterol total, HDL, VLDL y LDL y los triglicéridos. El ácido úrico, pues no se suele alterar como resultado propiamente de alguna patología, sino que muchas veces se eleva en respuesta a la dieta que tenemos o si existen algunas enfermedades metabólicas que elevan también el ácido úrico. Las proteínas totales nos sirven para valorar ese compartimiento proteico que tienen los pacientes y evaluar su capacidad para el transporte de la albúmina. Las pruebas pancreáticas, pues obviamente nos hablan de la función del páncreas, pero sobre todo cuando se elevan, estas enzimas pueden ocasionar lesión en el páncreas y tener por lo tanto una pancreatitis. Entonces cuando tenemos alguna sospecha de una pancreatitis nos permiten hacer el diagnóstico y nos sirven también para llevar el control de los pacientes, ¿verdad? Cómo estaban las enzimas hepáticas cuando ingresó. El tratamiento de la pancreatitis es nada por vía oral para evitar que se secreten enzimas pancreáticas y disminuir así los niveles. Y una vez que regresan los niveles a la normalidad, pues ya podríamos entonces iniciar una alimentación. Entonces estas nos sirven precisamente para ver esa evolución de los pacientes con pancreatitis. Enzimas cardíacas como la CPK y la CKMB, que son la creatinquinasa y la creatinina fosfoquinasa. La CKMB es un poquito más específica del corazón, pero la CPK, esta también se secreta en cerebro y músculo, entonces no es tan específica, pero igual nos sirve para cuando tenemos sospecha de infartos agudos al miocardio o alguna patología propiamente en el corazón. ¿Tienen alguna duda de alguna de estas pruebas que quisieran saber un poquito más? Si no, podemos seguir, no hay problema. Quiero ver, bueno, con las enzimas hepáticas nada más recordarse que la TGO, que es la transaminasa oxaloacética, es lo mismo que cuando escuchamos el ASAT o el AST, que es el aspartato aminotransferasa. Es la misma enzima, solo que tiene, se puede utilizar estos dos nombres. Entonces, si lo leen en algún lugar así como aspartato aminotransferasa, sepan que es lo mismo que si lo leen como transaminasa oxaloacética. Y en el caso de la transaminasa glutámico-pirúvica, que es la TGP, es lo mismo que la alanina aminotransferasa. Y la GGT, esta es la gamma-glutamiltransferasa, y sobre todo nos permite
ver algunas funciones propiamente del hígado. Cuando hay alguna patología hepática, estas enzimas se pueden ver elevadas por la inflamación propiamente del tejido, del parénquima del hígado. Bueno, de la hematología, básicamente lo importante es recordar nuestras 3 líneas celulares, ¿verdad? Estas que aparecen aquí arriba es la línea blanca, o los glóbulos blancos. Todos estos son los leucocitos. Tenemos basófilos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos y monocitos. Cada uno tiene funciones de defensa. Muchas veces los linfocitos van a estar produciendo anticuerpos. Tenemos los linfocitos T, linfocitos B, los natural killer. Los monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos normalmente se asocian a a respuesta bacteriana muchas veces, y en el caso de los eosinófilos también a respuesta inflamatoria o alérgica. Y los eritrocitos, pues básicamente esta es nuestra línea roja, ¿verdad? Y las plaquetas es nuestra 3er línea celular que vamos a evaluar con la hematología. Los nombres que tenemos para cuando estas están alteradas son los que tenemos aquí y que estaban también en la otra presentación, ¿verdad? Cuando tenemos los leucocitos elevados son leucocitosis y están disminuidos son leucopenias. Dentro de la línea roja lo que más nos interesa son los niveles de hemoglobina, ¿verdad? Si está disminuida, pues tenemos una anemia y la vamos a tener que clasificar como según su tamaño y según su color, utilizando el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Y en el caso de las plaquetas podemos tener trombocitosis o trombocitopenia según si está elevado o disminuido respectivamente. Podemos tener también solo la elevación o la alteración de uno de los tipos celulares que constituyen los leucocitos. Cuando es así, cuando no hay leucocitosis, sino que los leucocitos están normales y solo tenemos elevación o disminución de alguna de estos tipos celulares, utilizamos el sufijo filia cuando están elevados y penia cuando están bajos, ¿verdad? Neutrofilia, hago también osis, neutrofilia, linfocitosis, monocitosis, monocitofilia, cualquiera de los 2 términos es correcto y cualquiera de las líneas que esté alterada. Normalmente los monocitos y basófilos no se elevan lo suficiente como para ocasionar una leucocitosis y por lo tanto cuando nosotros hacemos la aclaración de la leucocitosis solo utilizamos neutrófilos o linfocitos, ¿verdad? Hay una leucocitosis a expensas de los neutrófilos o a expensas de los linfocitos. Estos son algunos rangos de la hematología, pero en realidad podemos utilizar los que aparecen impresos en el laboratorio. Perdón que vaya un poquito más rápido, pero quiero que hagamos el ejercicio. Y como ya habíamos adelantado la semana pasada y recordando un poquito, estos son los esquemas en los que nosotros podemos resumir la información. Son muy útiles porque nos permiten en poco espacio resumir información muy importante. Estos son algunos de las chivos, se les dice en el hospital, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros colocamos la información de nuestros pacientes. Utilizamos una de estas hojitas por paciente. Se dan cuenta que aquí está, Alem le puso ahí su loguito. Y resumimos aquí los datos generales, aquí está el motivo de consulta, historia de la enfermedad, los antecedentes de nuestro paciente, cómo estaba el examen físico, su impresión clínica y aquí tenemos los laboratorios resumidos, ¿verdad? Entonces, ya cuando vemos nosotros esos esquemas, sabemos qué información es la que está resumida ahí. ¿Para qué nos sirven estos chivos? Para que cuando nos toca presentar el caso, tenemos ahí resumida la información. Puede pasar que algún jefe de servicio o jefa de servicio nos diga, no pueden usar chivo, ¿verdad? Entonces, nos toca aprendernos el caso de memoria y lo único que podemos revisar si son nuestros esquemitas en donde están los laboratorios resumidos. Y este es otro tipo de chivo en donde no se utilizan los esquemas, sino que, quiero ver, aquí en esta tablita se resume toda la información.
El problema con esto es que le toca a uno estar buscando, ay, ¿qué le dice glucosa? ¿Dónde va la glucosa? Aquí, y lo anoto. Y arriba se le ponen siempre las fechas. Se dan cuenta que aquí están los laboratorios de ingreso y los últimos, porque siempre, si había alguna alteración al ingreso, ya los últimos deberían de estar de algún modo modificados, ¿verdad? Si tenía hipernatremia, ya el sodio debería estar un poquito más bajo. Si tenía hiperglicemia, la glucosa ya debería estar normal o en valores inferiores. Y en las evoluciones los vamos a encontrar también así, ¿verdad? Estas evoluciones muchas veces las hacemos nosotros de externos y muchas veces las hacen los residentes cuando hacen su enterado de caso o entrega de caso. Y ahí está la información resumida. Entonces ahí yo ya sé qué valores son los que... perdón, esos valores, qué es lo que están representando o lo que me están diciendo de este paciente. Aquí sigamos mejor. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una hematología. Hagamos ahí nuestro esquemita para resumir la información y pongámosle la interpretación. Si tienen dudas me van diciendo. Y si háganlo, podría una, porfa, para tomarle foto y así poder hacer el esquema. ¿A qué le querés tomar foto, perdón? Al esquema. Al esquema, ya. Yeah. Entonces, ahí. Sí, ahí, gracias. Ya. Okay. Y ahí está la hematología. Si quieren, porque ya vi que solo nos quedan 3 minutos, ¿sí? Lulu. No, que me iba a salir porque fíjese que se me trabó la diapositiva, entonces no sé en qué diapositiva están. Va. Le voy a pedir igual a alguien que le tome foto a la hemato y voy a avanzar a la química y que le tomen foto a la química. Y así hacen ustedes el ejercicio en una hojita, le toman foto y lo mandan por el chat. Pero como ya solo quedan 3 minutos, se los voy a poner de una vez. Este es el de la hematología. Ya le tomé foto, doctora. Ok, y este es el de la química. Ahí se dan cuenta que tiene la edad y el peso porque tienen que calcular la tasa de filtrado glomerular y clasificar según el CADIGO. ¿Ya le tomaron foto a esta también? Sí, ya la mandé al grupo. Va. Entonces, nos vamos a desconectar de una vez. Quédense trabajando en eso en estos minutitos que quedan, estos 2 minutos. Lo mandan por el chat. Sí, mándenlo porque es parte de su asistencia de hoy. Y la otra semana lo que tenemos es caso clínico. Entonces les voy a subir, Natalia me mandó cómo quedaron los grupos de caso clínico. Eso lo subo al portal en un ratito. Y les subo también los casos clínicos. Los casos clínicos no se los voy a subir hoy, se los voy a subir mañana o el miércoles porque me falta redactar. Y el formato de la autoevaluación y coevaluación para que se recuerden de subirlo después. Y su rúbrica para que sepan qué es lo que tiene que llevar el trabajo. Entonces quédense trabajando en eso, me lo mandan por aquí por el... ¿Sí? Lulu. ¿Hasta qué hora tenemos para enviarlo, doctora? El día de hoy. Idealmente Okay, gracias. hacerlo de una vez para mandarle una vez, pero si no tienen el resto del día para mandarlo. Doctora. Doctora, mandamos, Sí. Perdón. Lo mandamos al chat de la clase, ¿verdad? Acá. Sí, el chat de aquí de Teams. Gracias. Feliz día. Okay. Igualmente. José Pablo. Doctora, y ya con estos exámenes que nos dio acá ahorita de último, el sodio, el potasio y el BUN, estos siempre hacemos como, bueno, no sé si es arañita o pescadito, pero siempre hacemos eso. Sí. Y ya luego calculamos las tasas y no me recuerdo cómo se llamaba el otro dato. O solo la tasa hay que calcular. No, solo la tasa. Ok.
Es que Gracias. para calcular el FENA necesitamos el sodio urinario y la creatinina urinaria. Y esa no la tenemos, entonces no la podemos calcular. Excelente, gracias, doctora. Ok. Entonces que tengan feliz día. Ahí se recuerdan de mandar su esquema aquí al chat, por favor. Nos vemos la otra semana. Gracias, doctora. Feliz día. Buen inicio de semana, doctora. Nos vemos. Adiós. Gracias, igual.